Vamos a poner un ejemplo sobre intercambio de calor. Pongamos que tenemos un bloque de hielo a 40 grados bajo cero, o sea, a menos 40 grados. Y lo colocamos en una pota y comenzamos a darle calor. Hasta que, pues vemos que la barra de hielo o el bloque de hielo se derrite, está en estado líquido. Sigue en estado líquido hasta que llega al punto en el que llega a hervir, ¿verdad? Y empieza pues a evaporarse. Cuando vamos a calcular el calor intercambiado, hasta ahora conocíamos la fórmula. El calor intercambiado es la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Imaginemos que la barra de hielo era 1 kilo, ¿vale? Pues es 1 kilo, calor específico 4180, por la diferencia de temperatura. La temperatura final, pongamos que llega a 105 grados y la temperatura inicial era menos 40. ¿Es esto correcto? No es correcto. ¿Por qué? Porque si os fijáis, durante cuando hemos cogido el bloque de hielo y lo hemos calentado, ha habido dos cambios de estado. Primero ha pasado de estado sólido a estado líquido, es decir, ha habido una fusión, y después, cuando estaba en estado líquido y ha empezado a hervir, ha pasado de estado líquido a estado gaseoso. Es decir, ha habido otro cambio de estado, ha habido una vaporización. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no es válida entonces esta ecuación de arriba? Bueno, esta ecuación de arriba solo sirve cuando estamos hablando de un mismo estado de la materia, es decir, esto solo sirve cuando no hay un cambio de estado, es decir, cuando no ocurren esto o lo que podría ser los procesos contrarios, un proceso de condensación o de solidificación, ¿vale? Cuando hay un cambio de estado, ¿por qué estas ecuaciones no valen? Bueno, pues no valen por una cosa que ya en años anteriores hemos hablado. Recordáis que cuando, por ejemplo, teníamos una sustancia sólida, pues forman, ¿verdad? Las partículas están unidas a veces en redes cristalinas. Hay unas fuerzas entre ellas que las mantienen en estado sólido, ¿verdad? Hay unas fuerzas que hacen que esa estructura sea sólida. ¿Qué es lo que ocurre durante el cambio de estado? Bueno, pues que la energía que se aporta cuando se está, por ejemplo, fundiendo ese hielo, se está utilizando en romper la energía que mantiene unidas en este caso, las partículas de agua, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo en el que nosotros estamos aportando energía y está ocurriendo el cambio de fase, la energía no se está invirtiendo en hacer un cambio de temperatura, ¿vale? La energía se está invirtiendo en romper todas estas fuerzas. Y lo mismo ocurre, esto es en el caso de que tuviéramos un sólido, pero en el caso de que tenemos líquidos, pues existen también fuerzas. Recordad que cuando hablábamos del agua, hablábamos de los puentes de hidrógeno, por ejemplo, ¿vale? El agua, las partículas de agua se mantienen unidas unas a otras porque existen puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando llega el agua a 100 grados y la estamos evaporando? Bueno, pues que la energía que estamos aportando está siendo utilizada en romper esos puentes de hidrógeno, la energía que tienen esos puentes de hidrógeno. ¿Cómo se llama al calor utilizado en estos procesos? En el calor utilizado pues para evaporar un líquido o licuar un sólido. Bueno, pues se llama calor latente de cambio de estado. Por ejemplo, si fuera
una fusión le llamaríamos calor latente de fusión. Se suele representar por la letra L y en este caso pues una F de fusión. Si fuera una vaporización, calor latente de vaporización, ¿vale? Si fuera una condensación de vapor en agua o de vapor en líquido, pues calor latente de condensación. Y así, ¿vale? Y estos tienen unos valores, ¿vale? Tienen unos valores estos que están en tablas, ¿vale? Estos calores latentes están en tablas. Pero volvemos a lo que dejamos pendiente. ¿Cómo se calcula el calor latente de esos momentos en los que se rompen todas esas energías? Bueno, pues es incluso más fácil que la fórmula que veíamos de mc sub p delta t. El calor, por ejemplo, latente de fusión, pues sería calor de fusión, sería la masa que estamos, pues en este caso, fundiendo, nuestro bloque de hielo, por el calor latente de fusión en este caso. Esto nos lo tienen que dar o nos lo tienen que dar en tablas, ¿vale? Y esto, bueno, pues normalmente es lo que tenemos en nuestro problema, ¿vale? O sea que estos datos os los darían. Cuando hacemos una representación de la temperatura en estos, pues lo que hacíamos al principio del ejercicio, ¿vale? O de este vídeo, decíamos que teníamos agua a menos 40 grados, ¿verdad? Esto era menos 40. Esto pongamos que es 0, esto pongamos que es 100, ¿vale? Y empezábamos, esto es tiempo y estos son grados centígrados. ¿Qué ocurre con la temperatura durante estos cambios de estado? Bueno, pues tenemos en el minuto 0, tenemos nuestro bloque de hielo que empieza a coger temperatura porque lo estamos calentando, ¿vale? Va subiendo la temperatura. ¿Qué ocurre cuando llega a 0 grados? 0 grados es la temperatura de fusión del hielo, ¿verdad? Bueno, pues que durante un tiempo, el tiempo en el que se está aportando energía, ¿vale? Y se están rompiendo esa energía que mantiene unidas las partículas de agua sólida, las moléculas de agua sólida, la temperatura permanece constante. Es decir, y esto es muy importante, durante los cambios de fase, la temperatura permanece constante. Estamos aportando energía, pero la temperatura no se mueve. Cuando acaba la fusión de todo el hielo, de todo nuestro bloque, seguimos aportando temperatura y sigue subiendo, ¿vale? Hasta que llegamos a 100 grados. 100 grados es la temperatura de vaporización del agua, entonces ahí comienza a evaporarse, comienza a hervir y comienza a evaporarse. Ahí de nuevo la temperatura es constante hasta que se haya, si ponemos un termómetro, la temperatura seguiría en 100 grados hasta que se haya evaporado el último gramo de agua, y a partir de ahí, esto con el agua realmente no serviría porque la temperatura, quiero decir, a presión atmosférica el agua se nos evaporaría y se nos iría de la pota, pero si estuviéramos en un recipiente cerrado donde pudiera coger alguna presión, pues seguiría subiendo la temperatura, ¿vale? Lo importante es, durante la fusión, en este caso, y la vaporización, la temperatura se mantuvo constante, siempre, ¿vale? Entonces os pueden poner problemas donde os pongan, por ejemplo, los datos así de forma gráfica y os manden explicar pues a qué temperaturas tienen lugar los cambios de fase, o os pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el calor utilizado o que necesita ser aportado para pasar el hielo de menos 40 grados pues a 105, pongamos. Entonces no vale hacer lo que os contaba al principio, mc sub p delta t, y coger 105 más 40. No. Hay que calcular mc
M por C sub E por delta T para este trocito, luego aplicar para la fusión esto que acabamos de ver aquí ahora, luego otra vez el MC sub E delta T para este tramo de aquí, luego de nuevo el calor latente de vaporización con una fórmula como esta y finalmente otra vez el MC sub E delta T para este tramo de aquí. Entonces no cometáis el error, es muy importante, de hacer la diferencia entre esto. ¿Por qué no? Porque tenéis que recordar que durante los cambios de fase eso no es válido, ¿vale? Esa fórmula no es válida, tenéis un calor latente que tenéis que tener en cuenta. Si lo hacéis directamente no estaríais teniendo en cuenta que hay que invertir parte del calor no en elevar la temperatura, sino en romper las fuerzas que mantienen unidas las moléculas, ¿vale? Bien si están en estado gaseoso o en estado líquido o si están en estado sólido.